Sigamos. Algunos consejos generales que tenemos que hacer es definir los objetivos claros. O sea, nuevamente, estas son herramientas, pero si ven, lo que hicimos con el prompt fue definir objetivos de lo que queríamos. El segundo punto es ser específico y detallado. El tercer punto es incorporar el contexto y la relevancia. El cuarto, lo que vimos es pedir cambios y ajustes. Pidamos cambios, pidamos ajustes, porque eso es parte de la fortaleza. Y 5, conozca las fortalezas y limitaciones de su asistente. En la medida que usted use más, y por eso les decía yo al inicio de esta presentación, yo les puedo dar la base, pero aquí quienes realmente van a aprender van a ser ustedes, ¿ok? Y usted puede tomar este curso y puede tomar otros cursos más, y se los digo con toda la honestidad del mundo. Van a aprender tips y van a aprender cosas, pero lo que más van a aprender es si practican. Lo que más van a aprender es cuando ustedes solos empiezan a encontrar las fortalezas y las ventajas de una herramienta como ChatGPT. Entonces, vamos a irnos ahora con imágenes. ChatGPT, Gemini y Copilot son multimodales, ¿ok? Entonces, pero por lo menos ChatGPT y Gemini les van a poner les van a poner un corte. Por ahí vi que alguien recomendó usar Canva, ¿sí? Canva funciona muy bien para generar imágenes, pero yo les voy a recomendar una que es muy, muy buena por la calidad de imágenes, que se llama freepik.com, ¿ok? Vean cómo funciona freepik.com. Estamos usando la versión gratis de Freepik, ¿ok? Entonces, yo me voy a freepik.com, voy a entrar desde el principio, porque Freepik tiene varios servicios, ¿ok? Tiene photo stock, tiene algunas otras cosas. Entonces, yo a Freepik en lo que me voy a ir es a la parte de aquí en donde dice activos o assets, me voy a ir a la parte de imágenes. Es nuevo, de hecho, por eso tal vez no es tan conocido, porque es nuevo. Imágenes, imágenes de inteligencia artificial. Ahora, lo que quiero que vean es el nivel de calidad de estas fotos. Es mucho mejor que el de las otras. Entonces, si yo le quiero poner, por ejemplo, dame la imagen de un plato típico costarricense, ¿ok? Ustedes van a ver el nivel de imagen, ¿vean? Que genera. O sea, es mucho mejor, vean, mucho, y vieron todas las opciones que me dieron, ¿ok? O sea, vea la cantidad de fotos y vea el nivel de calidad que hay. Y aquí hay por varias razones. El algoritmo de entrenamiento de esta usa fotos de Adobe y o sea, está entrenado con una base de datos de fotografías específicas. Y vean los rostros, que los rostros son así como más costarricenses. O sea, no me va a poner, bueno, a veces muy sombrerudos o muy indígenas en algunos casos, pero igual yo lo puedo cambiar. Yo le puedo decir, bueno, aquí hay de todo tipo de personas, pero vean toda la cantidad de opciones que me dio. ¿Ok? Y yo aquí le puedo poner, el filtro que le estoy aplicando es solo generadas por inteligencia artificial. Igual puedo pedir que sean template, que sean videos, que sea photo stock, pero la calidad es muy buena. Alguien más, ¿qué otro servicio me habían dicho por ahí? ¿Qué otro tipo? Bueno, animales, digamos. Dame imágenes de perros de raza mixta. ¿Ok? Entonces, si usted tiene perritos, vean. Aquí hay de todo. Bueno, me los dieron, no son tan raza mixta, son como medio. Pero vean el nivel de imágenes. ¿Ok? Vean. O sea, son mucho más realistas. La calidad es mucho mejor. Y esta realmente es una maravilla. O sea, yo la he empezado a usar un poquito más ahora que tiene esa cantidad, pero yo le puedo pedir lo mismo a todas las, se lo puedo pedir a Gemini, y yo le puedo pedir en otra, vamos aquí mismo, entre el prompt, le puedo poner, dame imágenes de perros de raza mixta, y él me va a dar, ¿ves? Entonces, aquí está, medio uno, y ahí lo puedo bajar, ¿ves? Aquí le doy lo bajo, o no. En Copilot también puedo pedir, y le puedo pedir, dame imágenes de perros de raza mixta. Bueno, imágenes. Aquí no me dio imágenes. Ah, no, sí me dio, aquí está. Pero me dio imágenes de búsqueda. Eso es lo que no me gusta de Copilot, que me mete mucho. Yo Copilot es el que menos uso.
quiero imágenes nuevas creadas de perros de raza mixta. ¿Ves? No me... Yo termino frustrado con Copilot siempre. Y hay formas de crear imágenes con Microsoft. De hecho, probablemente esta no sea la herramienta correcta para crear imágenes, pero uso tan poco Copilot que honestamente Pero si usted quiere... Aquí voy a ser muy transparente. Esta es la que menos uso. Pero sí tiene generación de imágenes. Y les quiero compartir esta otra, para que la apunten, que se llama Ideogram. Y la razón es porque Ideogram es de las pocas que me puede generar texto de muy buena forma. Una característica que tienen las multimodales es que son malitas generando texto. Pero digamos, Ideogram me puede generar rótulos. Digamos, si yo le quiero poner no se aceptan devoluciones. Si yo quiero escribir eso en un rótulo, o sea, simplemente lo pido, aquí está en espera, me hace esperar porque no es pagada. Si fuera pagada no me hace esperar los 12 segundos, pero bueno, 12 segundos no son nada. Entonces ahí me hace esperar 1 segundo, ¿ves? Y generar, me hace esperar otros 15 segundos. Todo eso es para hacerte pagar, obviamente, pero aquí está creando. Pero vean, todas estas generalmente generan con nombre. O sea, la característica de esto es que te generan letras, que es lo que no generan otras de forma tan buena. Pues aquí sabes, todos los rótulos que me generó. No se aceptan devoluciones, no se aceptan devoluciones, no se aceptan devoluciones. Él se inventó en qué contexto, pero yo podría haberle dado el contexto más específico. O sea, decirle, dame un rótulo que diga no se aceptan devoluciones ya. O sea, yo solo le dije no se aceptan devoluciones y me creó el texto basado, inventado en lo que él quiere. Pero lo incluyo para que ustedes sepan que hay una específica que genera muy bien textos. El texto no siempre lo generan bien. A veces sí, a veces no. Entonces, ahí hay una debilidad que tienen esas generadores de imágenes. Hay un generador de imagen que no lo estoy tomando en cuenta aquí porque es un poquito más complicado de usar, que probablemente sea el mejor de todos, que se llama Midjourney. ¿Okay? Midjourney es probablemente el más potente existente, pero tiene ciertas complejidades y la versión gratis es Entonces, si usted lo quiere explorar, puede explorarlo, se llama midjourney.com. Yo aquí sí uso una versión pagada y Midjourney sí tiene un nivel de generación de imágenes muy superior, solo que aquí sí hay que dar bastante detalle. O sea, pero todas estas imágenes que están creadas acá son creadas con Midjourney. Yo le puedo dar, igual a todo generador de imagen, yo le puedo dar la lista, y ahorita se lo voy a poner en una presentación, la lista de si lo quiero realista, si lo quiero en alta definición, si lo quiero con iluminación de este tipo, si lo quiero, o sea, entre más defina yo una imagen, más exacta va a ser. Entonces, si usted quiere imágenes muy, muy buenas, probablemente Midjourney sea la mejor, pero es la que tiene un poquito de curva más fácil. Tampoco es ciencia atómica, pero es un poquito más complicada de usar. Entonces, ¿qué reglas? Porque igual, practicar. ¿Qué reglas quiero que se lleven para la generación de imágenes? Lo primero, sea específico. Describa con precisión, colores, formas, estilo. Si lo quiere en ilustración, si lo quiere en realista, si lo quiere abstracto, si lo quiere específico, ¿qué imagen quiere? Segundo, proporciona el contexto, en qué escenario, el estado de ánimo, que sea una fiesta donde todo el mundo está animado, o que sea una fiesta donde están tristes, o que sea una fiesta con colores, o en blanco y negro. Mantenga coherencia. Si usted va a crear imágenes para su marca, asegúrese que la imagen está alineada con su estilo de marca. No haga loco, porque usted aquí con inteligencia artificial puede crear básicamente lo que le dé la gana, pero guarde una línea. Esto es más estratégico. Guarde una línea gráfica del tipo de ilustración. Si en una campaña va a usar un tipo de ilustración, mantenga ese tipo de ilustración en toda la campaña para que no parezca una piñata. Y usted guarda esa misma línea de ilustración. Incluya detalles claves o más técnicos. Puede definir iluminación, ángulo, enfoque, resolución. En una herramienta como Midjourney, incluso usted puede poner el tipo de cámara. Usted puede decir, quiero que me haga una imagen
como que fuera tomado con una Canon tal, y un lente tal, o sea, puede ser hasta hiperespecífico. Pero igual en las que son más sencillas de usar, las puede definir con iluminación, con el ángulo, desde ángulo de atrás, desde ángulo de adelante, con un enfoque desenfocado, con buena resolución, detalles técnicos. Y por último, itere y ajuste, vaya refinando el prompt según sus resultados. No se quede con la primera foto, si la primera foto no resultó, siga generando fotos. Ya hay momentos donde uno se tarda un buen rato a encontrar la foto que uno quiere. Y algunas veces la foto no va a llegar también. Los cuidados con las fotos. No siempre la imagen puede ser tan específica. O sea, a veces va a costar llegar a una foto exageradamente específica. Muchas veces la calidad y resolución de la imagen necesita ser retocada también. Sobre todo las de ChatGPT tienden a tener la calidad no tan buena. Por eso yo a veces uso más Midjourney. Sea ético en el uso de imágenes. O sea, no genere imágenes con derechos. Por ejemplo, no pida una imagen de Mickey Mouse. No pida una imagen de Winnie Pooh. O sea, trate también pero para empezar, no todas las herramientas se la van a dar porque pero algunas herramientas son medio que irreverentes y se lo dan, pero no use imágenes que usted ya sabe que tienen derechos. Ahora, cualquier otra imagen que usted genere con inteligencia artificial, si no está basada en ninguna imagen con derechos, usted la puede usar con toda la libertad del mundo para lo que usted le dé la gana, porque es suya y usted la generó, mientras no esté basada en los derechos y la imagen de nadie. ¿Okay? Eso es ley normal de derechos de autor aquí y en cualquier planeta. Ahora, si la imagen es suya y no está basada en nada, se la puede usar donde quiera. ¿Ok? La ley lo protege en eso. Y sea transparente en el uso de IA, dependiendo en el caso. Si usted está usando IA para generar imágenes, ponga ahí imagen generada con IA. Hay momentos donde tal vez no es necesario, si tal vez es una campaña y usted no considera que no hay que ponerlo, pues no lo ponga. Pero de hecho la mayor parte de redes sociales ahora le exigen a uno que ponga una etiqueta que dice imagen generada con IA. Ahora, si es un tema de venta, si es un tema de que usted tiene que, por razones éticas, decir que esa imagen no es real, dígalo. O sea, es mucho mejor errar del lado de la transparencia. Ahora, nuevamente, si usted la está usando con fines totalmente abiertos y no está basándose en nada y no está infringiendo imagen de nadie, úsela. ¿Ok? Esos son los cuidados. Entonces, hasta ahí vamos en imágenes. Voy a hacer dos más porque ya tengo que cortar para que nos quede algo y yo ya me pasé de hecho de la hora y todavía quisiera tener algunas preguntas. Les voy a dar dos más para que ustedes las practiquen porque honestamente no nos va a dar tiempo, pero es una que genera música y otra que genera video, ¿ok? Hay un montón, pero estas dos son de las más fáciles de usar y que se pueden usar gratis. Entonces nos vamos a ir a la que genera música. Entonces, recuerdan que al inicio de nuestro ejercicio hicimos un jingle. ¿Se acuerdan, verdad? Hicimos un jingle que está acá. Entonces, voy a copiar este jingle, así, tal como lo generó ChatGPT, jingle, el sabor de la parrilla tica. Y me voy a ir a esta herramienta que se llama Suno. ¿Ok? Suno. Vamos a ver dónde está Suno, que se me hizo Suno. La borré. Bueno, voy a poner Suno otra vez. Suno.com. Suno.com. Entonces me voy a ir a suno.com y voy a generar un jingle. El jingle que les dije que iba a hacer. Y lo voy a poner aquí en crear. ¿Ok? Entonces, aquí hay una versión que dice custom. Le voy a poner custom, o sea, propia. Canción propia. ¿Ok? Y aquí voy a poner las letras. Ahí acepto. ¿Ok? Voy a poner la letra. Voy a copiar la letra tal como la vi. Solo le voy a quitar el título y me voy a poner los versos nada más. No hice ningún cambio. Solo le puse los versos. Aquí están los versos. Y en el estilo de música le voy a poner swing criollo. Cumbia costarricense. Ok, vamos a ver si la lee. Y el título le voy a poner marinado con sabor. Eso no importa. ¿Ok? Nada, ¿vieron lo que hizo? O sea, simplemente puse la misma letra que ya había creado y le doy crear. ¿Ok? Y él va y nuevamente con la misma tecnología de inteligencia artificial generativa que se entrenó con muchas canciones de muchos lados, me crea esto y vamos a ver esta que ya está, a ver qué tal quedó. Vamos a ver qué tal quedó. ¿Ok? Ahí va.
Mientras calientan las carnes y los marinadores. Ponen la carne en la parrilla con marinadores. ¡Qué maravilla! Ajo, achiote y culantro, sabrosura en cada bocado. Mientras se cocina la carne en la parrilla, asado, como en mi Costa Rica. Marinadores que saben a pura vida, vecinos, amigos, todos en la fiesta con este sabor. Nadie se resiste. ¿No está tan mal? Se muestra la comunidad disfrutando del asado. El asado va sonando, la vecindad está gozando. Con ese sazón, así es como lo hacemos con... Bueno, ahí yo dejé, esto lo tendría que haber quitado porque son las descripciones, pero bueno, se fue, no importa. Pero me dio 4 versiones, ¿ok? Esa es una. Esta está más pirateada. ¡Qué maravilla! Ajo, achiote, culantro, sabrosura en cada bocado. Mientras se cocina la carne en la parrilla. Asado, como mi Costa Rica. Marinadores que saben a pura vida. Vecinos, amigos, listo. Otra, son 4. Mientras se muestra la carne y los marinadores. Ponen la carne en la parrilla. Con marinadores, qué maravilla. Ahí va, y todavía una 4ª. Mientras se muestra las carnes y los marinadores. Ponen la carne en la... Ok, ahí está, y lo tiene. Ventajas de esto son suyas. O sea, si la letra usted la creó, es suyo. Aquí no, y usted no está copiándole la música a nadie, usted este jingle lo puede usar. O sea, lo baja, lo pule si quiere, aquí hay forma de extenderlo, hay forma de cambiarle alguna cosita, es suyo, lo puede usar. Que yo ya lo he utilizado, usted puede crear también con esto música instrumental, para usar de fondo para música. Esta es la mejorcita que hay varias de música, pero para mí Suno es la mejor. Hasta el momento es la mejor que hay, y es divertidísima. O sea, obviamente yo me divierto haciendo canciones de todo, pero es la misma lógica de inteligencia artificial generativa. Y de video, la que yo uso se llama Runway, ahí está el link, y Runway en video todavía estamos iniciando, o sea, el video está en proceso, no es las herramientas de video no están todavía perfeccionadas. Entonces, digamos que todavía tienen muchas cosas, el video que se genera tarda un poco, el tema del video, ¿cómo decir? No está perfeccionado. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿se acuerdan de aquella gráfica? Creo que fue vamos a animar este platito, ¿ok? El platito del casado que bajamos ahí de internet. La resolución no está muy buena, pero solo es para que lo usemos como ejemplo. Crop to aspect ratio, uy, no está. Vamos a subirlo, aquí lo voy a cortar. Vamos a ver, espero que no se tarde mucho. Y aquí igual yo le escribo el copy, aquí lo puedo poner. Aquí me dicen incluso cosas que podían funcionar. Vamos a ver cuál puedo poner de estos. Persona comiendo, vamos a ver qué me hace. Persona comiendo este plato. Vamos a ver qué hace. Y como les digo, a veces los resultados de video sí son impredecibles y a veces son locos y a veces no tienen sentido. Con video hay que todavía experimentar mucho, entonces el video estamos todavía dando los primeros pasos. Hay muchas herramientas de video ya, pero todas son de primeros pasos. No todo está tan perfeccionado. Pero se los comparto igual para que lo puedan usar. Vamos a ver qué nos hizo. Entonces ahí vamos a ver. Lo hizo bastante rápido. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Bueno, me mueve el plato. Ah, bueno, sí, no está tan mal. ¿Ve? Me generó como un gallito. Ahí está. ¿Ve? Obviamente también, como genera mucho, el proceso es mucho, entonces los videos son cortos, pero yo puedo ir haciéndole y añadiéndole más al video. No quedó tan mal. A veces pone cosas raras, pero si la foto hubiera estado a mejor resolución, probablemente todavía me da un mejor resultado que este. Entonces, ahí tenemos video y audio. Vamos a llegar hasta aquí. Igual yo les voy a mandar todo esto para que lo vean. Algunos retos rápidos, precisión en la respuesta, privacidad y seguridad de datos. Si la herramienta maneja datos sensibles, asegúrese que los accesos estén controlados. Traten de no poner música, información privada. En teoría no debería haber problema, pero
es mejor pecar de prudentes. Si van a hacer interacciones con colaboradores, si van a escribir texto para usar con personas y con clientes, traten de ser empáticos, de que no suene robótico, de que no suene no personal. Siempre traten de poner un toque humano. Transparencia, informar en todo momento si la interacción está siendo mediada por un algoritmo, si usaron inteligencia artificial, y actualización continua. Los modelos y las herramientas se van actualizando muy rápido. Entonces, por eso les digo que traten de practicar con los modelos y cásense con un modelo para poder entenderlo bien, porque ese modelo va mejorando continuamente.